estoy imaginando, ¿no? Me estoy tratando de viajar en el tiempo, de subirme al DeLorean y sobre todo ir en minutos, horas, días, quizás anteriores a este gran suceso. ¿Por qué? Porque hoy estamos parados en nuestro calendario un día antes de aquel gran episodio que ha cambiado la historia para siempre. El 11 de septiembre quedará, insisto, en los papeles que van cursando día a día y que van marcando el paso del tiempo, no ya como un día más, sino en uno de los recordados ataques terroristas más contundentes, ¿no? Y tan gráficos, Juanito. Sí. Recuerdo además, como hablamos hace un rato, porque son momentos donde uno definitivamente, si yo te pregunto a vos qué estabas haciendo, probablemente te acuerdes. Yo estaba trabajando incluso, y estaban en un servicio informativo de una radio, y no podía entender lo que estaba pasando, claro, y tenía que ir a dar la noticia en breve. Te modifica no solamente lo que pasa, sino todo lo que vino después. Bueno, no me puedo imaginar, y por eso qué bueno que nos pueda contar ella, una de las protagonistas del día. Es fantástico poder tener su voz. Sabemos que aparte está haciendo... Está de gira. Sí, consultada durante toda la jornada del día y mañana probablemente también. Hacía 2 años que vivía en Nueva York. Es argentina, cursaba un postdoctorado en genética en la Universidad de Columbia sobre Alzheimer, bancos de ADN y enfermedades neurodegenerativas. Es Alejandra Chiapa, que fue voluntaria en la Cruz Roja, que estuvo ahí y que nos va a contar todo. Ale, qué placer tenerte. Emilio y Juan, te saludamos. Bienvenido a Otra Galaxia. ¿Cómo estás? Hola Emilio, Juan, ¿cómo están? Un placer, tenerte. Gracias. Qué lindo nombre, Otra Galaxia. Bueno, que queremos generar eso para tratar de verla desde un universo paralelo, Ale, y ver, viste, que otra realidad existe, sabemos. Y yo me imagino que para ese momento, el tuyo, que me encantaría ir a esos minutos, días antes, no sé, si hay como un momento en el que algo se tejía, se podía intuir algo, o fue el bombazo de ver el primer avión estallar y todo lo que vino después. ¿Cómo lo viviste vos? A ver, bueno, les voy a contar mis vivencias. Primero, vivir antes del 11, ¿no? Sí. Sería el 10, por decirte. Vivir en Nueva York, primero, era una ciudad maravillosa. Yo tenía una energía extra porque no podía creer que estuviera haciendo lo que alguna vez soñé que era imposible, estar en la Universidad de Columbia, viviendo en New York, claro, aprendiendo tanto, ¿no? De ciencia, trabajando en laboratorios de un nivel internacional increíble. Bueno, era como que, viste, la vida era así, ¿no? Color de rosas, como quien dice, más allá que habían pasado algunas cositas y demás, pero era todo el disfrute de, bueno, las Torres Gemelas. Yo desde el 99, durante 2 meses, que fue un verano, íbamos a bailar. Yo fui a prepararme para perfeccionar inglés, acompañando a mi hermana Jessie, que ella íbamos a hacer un curso, y la escuela, universidad, Jones estaba ahí a cuadras de las Torres. Claro. Entonces para nosotros era habitual ir a bailar los miércoles, que era un día latino. O sea, te lo cuento esto porque era alegría, todo así. Era increíble entrar y salir de esas torres. Además hacías pocos años que estabas, Alejandro, o sea, como que todavía era todo nuevo, toda esa atmósfera que estás comentando, digamos, estaba todo ahí muy latente. Sí, yo estaba desde junio, 4 de julio del 99. Fue el primer día el día de la independencia, pisé el suelo americano. Mirá vos. Fue fabuloso. O sea, era todo era fabuloso. Te soy sincera, porque aparte todo, los juegos artificiales, las culturas americanas, tenía amigos americanos, aprendí de sus culturas. Más tarde me casé con un americano, o sea que había mucho, era como que vivencié la cultura. Claro. Y amo Estados Unidos, y me encanta mucho. Bueno, Nueva York es la ciudad donde hay una energía suprema, porque hay otra energía, es una ciudad con una energía extrema. Y bueno, el Central Park, y ya te digo, las Torres Gemelas, el centro de 21 que estaba enfrente, y era como un lugar de shopping que era súper habitual, que íbamos ahí a comprarnos cosas, porque nada, era todo así. Toda alegría. ¿Entendés? Yo me levantaba, era una alegría, me voy al subte, era el laboratorio, era todo nuevo. Claro. Sí, aprender genética, que me la explicaba un china
una china amorosa, y en inglés, imagínate, era una tortura. Claro, Una vez estaba llorando, preguntándome qué aprendí, ¿sí? Porque era un esfuerzo, pero no había, o sea, era un esfuerzo con gusto. Claro. Con placer. Y la verdad que no había ningún aire de nada, no había sospecha de nada. Claro. Es más, casi cuando me enteré que lo vi en el televisorcito, que me dice un portero, me dice, tocó un avión en la torre. ¿Qué? Le digo. ¿Qué? Claro. Y me paro a mirar, ¿qué? Y en esos televisores portátiles, no sé si ustedes llegan a ver, pero Sí, había un momento que había unos televisores que era como una radio portátil. Chiquitito, sí. Sí, y era como, wow, ¿no? Era raro ver. Yo no tan chicos, estudié en la Universidad de La Plata, Medicina, Buenos Aires, New York, o sea, era que todo me asombraba. Y bueno, veo el impacto que vieron todos en la segunda torre. Claro. Y Y ahí dije, seguiste viaje normal, digamos. Claro, vos seguís tu rutina. O sea, tu rutina sigue porque el proceso de entender... De asimilar, claro. Total. Porque era, a ver, dije, ¿qué hicieron? ¿Filmaron algo? Surreal total, claro. Claro, no existían los reality shows, ¿viste? O sea, eran cosas de verdad, era otra mentalidad. Y me di cuenta sola, dije, no, esto es un atentado. Subo en el subte y digo, esto es un atentado. Y si explota el subte... fue así, ¿no? Y eso siempre cuento esa anécdota porque ahí me caí. Le digo a una afroamericana que había sentada al lado mío, le digo, ¿sabes qué? Chocaron 2 aviones en las Torres Gemelas. Y me miró con una cara, ¿viste? Me dijo, vos estás loca. ¿Viste? Como un espanto lo que le dije, y se corrió como 2 asientos. Claro. Sí, y ahí me di cuenta. Así fue. De la misma forma que yo después pensé que mi mamá estaba loca cuando me gritaba en el teléfono a las 10:30 de la mañana, que logró comunicarse conmigo al laboratorio, que lo veía acá en Buenos Aires, y me gritaba, no hay torres gemelas, no existen. Se cayeron, mamá está re loca. ¿Qué pasa? Ya sí, que chocaron 2 aviones. Pero no me decía. ¿Vos ahí seguiste en el subte? Digamos, no, en eso que pensaste, a ver si explota, ¿te bajaste o seguiste? No, ya está, si explotaba. Ya estabas adentro, listo. Te soy sincera, en ese momento es cuando vos decís que no me toque. Y esa fue la frase, dije, miré al cielo y dije, Señor, que no me toque, me hice la señal de la cruz, déjame salir del subte. ¿Viste? Porque ya después es, déjame salir del subte, que no caiga un avión acá justo al lado del Center Park. ¿Sí? Después es todo, era todo pedido, ¿viste? Porque después era todo riesgo. Sí, claro, porque creo... Ale, que a todos nos pasó un poco lo mismo, ni me imagino estando allá, con esto de, fue una torre, fue la siguiente, después supimos lo del Pentágono, pero sí, iba a venirse... Algo más iba a venir, claro. O varias cosas más, y el subte siempre estaba como asignado como, ha sido un gran lugar de atentados. Mucha aglomeración de gente, claro. y muchas veces después, ¿sabes las veces que me sacaron del subte? Discretamente. Otras veces, claro, ¿no? Venga por acá, señorita, por favor. Bueno, please go out, todo muy lindo, decís... Y yo me preguntaba, si explota el subte, la calle, ¿explota? Esas eran las preguntas. Mirá vos, claro. ¿Por dónde va la vía? O sea, yo salía del subte y me alejaba de donde sabía que iba el subte, como que por abajo, claro. Claro, viste, si no por Córdoba, no sé, por Corrientes, el subte, bueno, me trataba de alejar de esa imaginaria subterránea. Claro. Y algo, mira, que decís, ese día fue la primera vez, y durante un par de días, ¿no? Creo que fueron 2, 3, pues ya... que miré al cielo, yo me tiraba en el Central Park, en el césped, y contaba los aviones, como si fueran pájaros. Claro. Wow. Antes. Porque no, el tráfico aéreo de Kennedy, La Guardia y Newark era... terrible. De verdad que era algo como que lo miraba. Yo aparte era muy observadora y viví en la ciudad, de verdad. Y me acuerdo que salí del subte, tenía que salir del laboratorio, y dije, voy a ayudar, y fui a la American Red Cross, y me subí a otro subte que justo bajaba, no sé por qué hice eso, y paró en el Central Park, y cuando salí vi la muchedumbre de gente que en mi vida había visto todas juntas, todas esas capas, Nueva York son 3 capas, la subterránea, la calle de gente, ¿entendés? Y los rascacielos. Claro. Entonces los de los rascacielos bajaron y los de subterráneo subieron, ¿sí? A la superficie. Claro. Entonces estaban todos afuera, porque nadie sabía qué hacer. Entonces, o sea que se convirtió en una gran capa de personas. Increíble. Como la maratón, ¿viste? La maratón de 22 kilómetros. Pero... Y ahí al toque, Alejandra, te fuiste porque, digo, creo que vos tardás unos días en sumarte como al equipo de... No, el 12, eso mira, eso fue automático. Al otro día. El 11
fui al American Red Cross, había mucha desorganización por una cuestión estratégica de falta de comunicación. La gente se tenía que ir presentando, porque en las torres había mucha información aparte, ¿viste? De eso, conexiones, muchas empresas. Entonces, los médicos eran como que iban llegando, se iban comunicando. Entonces, se empezaron a organizar, a mí me hicieron esperar como 6 horas, y me pidieron que vuelva, y volví más a la nochecita. O sea, como que esperé, me fui, volví, y me dijeron, mañana a las 6 de la mañana está acá, los vamos a mandar, bueno. Y me acuerdo que tenía que ir a Chelsea Piers, porque me acuerdo que no sé cómo llegué a Chelsea Piers, o sea, esa parte, a veces pienso, yo sé que estaba en la calle y subí a un bondi que me llevó hasta Chelsea Piers, pero capaz que era en la puerta de la... Total, como esos momentos donde medio que se congela el tiempo, es verdad, pasa una cosa así, ¿no? Que uno pierde registro de todo. ¿Sabes en qué pensaba, Ale, también? ¿Habrá una cuestión de... muy innata de los médicos, de esta cuestión de la vocación de servicio? Hay una cuestión que se enciende desde lo humano e instintivo y primigenio total. ¿Qué te pasó a vos desde tu experiencia que dijiste? Porque debe haber algún cierto perfil que dice, yo cuanto más lejos de acá mejor. Claro. Y otros que dicen, no, pará, vamos porque, o sea, en el espíritu del rescatismo, me parece que, o sea, si hay algo que prima es la esperanza y es el bien común. Entonces, a partir de ahí hay como muchas cuestiones emocionales mezcladas que yo no sé si después también eso es una pregunta B, ¿te pasó factura? Si dormías y venían algunos sueños recurrentes, ¿qué te pasó también en ese sentido? Mira, es muy lindo como lo presentás, ¿no? Porque yo, a ver, para mí fue un llamado, y yo creo en eso, ¿no? Un llamado me refiero a... necesitan médicos, voy a ayudar. No hubo otra opción, no hubo otro pensamiento. No te puedo decir otra cosa porque no existió. ¿Viste cuando vos decís, tal cosa y vas, sea lo que sea? Claro. Y tenía ya en mi intuición o mi instinto un poco de eso, ¿no? De movilizarme de esa manera en la vida. ¿Sí? Sí. Ahora bien, yo me acuerdo, y esto y es con tu teoría, con lo que acabas de decir, de mi amigo Ulf, que es un científico alemán excelente en ciencia. Y cuando yo volví al laboratorio, me sentía un estropajo, que no había hecho nada, que no había salvado una vida, ¿no? Hasta que después vas entendiendo lo que hiciste, con lo que podías, con lo que tenías, que hiciste un montón, y me lo explicó él. Cuando yo digo, no hice nada, porque fue todo y nos salvamos vidas, y viste, claro, venía con una carga emocional muy, muy fuerte. Y él me miró y me dijo, Ale, vos fuiste, y eso ya es todo. Y me acuerdo que lo miré como diciendo, qué pavada me decís, ¿no? Porque fue esta charla ahí en el laboratorio. Y me miró y me dijo, Ale, yo fui a mi casa y me escondí como una rata. Claro, es verdad, a cada uno le pegó distinto, sí. Claro, y yo lo miré y le dije, pero bueno, pero está bien porque te protegiste. No sé qué está bien y qué está mal, pero vos fuiste, ya eso, es todo. Y vos sabés que fue desde ese punto que empecé a decir, la verdad que bueno, ¿quién era yo para salvar una vida? ¿Viste? Claro. El ego aniquilado quedó en las torres, cuando realmente manteníamos la esperanza en la desesperanza absoluta, porque yo estaba, va a salir uno, ¿viste? Ya era uno, el sobreviviente había tomado una dimensión de otra galaxia. Total. ¿Por qué? Porque el socorrista no valía nada. O sea, valía, pero no tanto. Claro. Por ejemplo, ¿cómo te lo explico a esto sin que suene mal? Un pobre bombero que estaba ayudando, perdón, no era bombero, era como un gendarme, cayó entre los escombros 1, 2, 3 metros para ir para abajo, 2 metros para abajo, entre los escombros, entre las vigas. Pobre hombre, ¿viste? Entre que se cae, se lesionó, ¿está bien? Entonces el tipo empieza a gritar de ahí abajo para que lo saque, ayude a salir a alguien. Y entonces se corrió la bola como un sobreviviente, ¿viste? Aparte era así, cadena humana, sobreviviente. Claro, y de golpe cuando ven, ¿viste? Fue como que, no, es un voluntario. Y todo fue como, no, es uno que cayó, bueno, pobre hombre, ¿viste? Se fracturó, se lesionó. Eso éramos cualquiera de nosotros, ¿entendés? Totalmente. Claro, y vos imaginate que es una locura lo que te estoy diciendo. Sí, obvio. Pobre hombre, ¿entendés? Nosotros corríamos riesgo todo el tiempo, pero yo no estaba consciente de que explotaban cosas, se caían paredes, se desprendía algo, sin duda, había un fuego nuevo.
Alejandra, te escucho muy observadora, ¿no? Muy al detalle, ¿no? De todo, digamos, incluso cuando relatabas los días previos al accidente, y me imagino que eso es algo que no se va, digamos, el que es observador lo sigue siendo en una tragedia o en una catástrofe. ¿Qué fue lo que, digamos, lejos de entrar en el morbo y demás, ¿no? Pero ¿qué fue lo que más te impactó? Porque me imagino que las imágenes deben venir, o sea, de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo ahí, a horas de haber ocurrido todo, escombro, humo, gente corriendo para allá, llorando, lastimados. Digo, ¿qué fue lo que dijiste? No lo puedo creer, digamos, esto es de película ya de terror, ni siquiera de ciencia ficción ni de nada por el estilo. Primero, el pasaje después de la 34, cuando empezabas a entrar a ese área, ya eso era de terror. Claro. Terror y horror, ¿sí? El medio ambiente. Sí. El humo con hierro, ¿viste? Ese polvo de hierro, el olor a combustible quemado que lo tenía impregnado en la ropa, en la piel. Mirar a los bomberos como niños sentados en un cordón llorando, desconsolados, agarrándose la cabeza, abrazándonos entre nosotros. Te digo todo lo que... Sí, me encanta lo que estás relatando. Abrazándonos con desconocidos y nada, mirándonos y empezar a llorar y seguir, ¿entendés? Y, viste, darte una palmada e ir. Toda la parte humana es todo lo que rescato. Claro. Después, el hecho de saber, para mí, y como bien decís, las imágenes que tengo, que nunca hablé ni dije, no aportan nada. Perfecto. ¿Sí? Porque me han preguntado, ¿no? Estas cosas. Sí, me imagino. ¿Viste? Sí, ¿viste? Y yo pienso que si vi eso que creen que vi, y por ahí vi, yo siempre digo, ¿para qué querés saber? Porque decían, ¿viste? Y las fotos, ¿por qué sacaron las fotos? Entonces yo creo que está bien que te mostraron todo. ¿Por qué? Porque no creo que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado ver a un marido, un hijo, por supuesto, una madre, un pedacito de ello. Y mirar y creer que puede ser. ¿Está bien? Obvio. Entonces, aparte me parece... Eso lo digo intenso porque de verdad que es así y lo he hablado. Y me resulta mucho más valorable al relato, y para uno es como que uno se mete ahí, eso que vos describís, las caras, el olor, por sobre todas las cosas. Digo, ¿qué olor tiene una situación así? Esto me parece mucho más rico en cuanto a la historia y que nos hace ser parte a nosotros, más allá del detalle escabroso de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, y tampoco lo daría, mira que me lo han preguntado y jamás y dije que no tiene sentido, que simplemente saber que había vidas debajo de los escombros que no pudieron ser rescatados, ya a partir de eso... Sí, ya está, demás, después el resto. Ya está. Y yo siempre digo, ¿no? Que sí, es un olor... Mira, son los 5 sentidos. No solo es lo que ves, lo que olés, el tacto, lo que tocas, claro. ¿Sí? Lo que escuchabas, los ruidos de las sirenas en New York era aturdidor. Sí. Era aturdidor. O sea, yo la siento hoy y la puedo sentir en videos. Eso era algo que viste ya. Después era sonido cotidiano. Claro. ¿Sí? Y los olores, algo muy raro te cuento. Sí. En esta observación de ciencia que tengo. Yo me sentía en la piel, que hubo un momento que miraba a mi compañera en el laboratorio, viste, días después, y le decía, tengo olor a combustible de avión. Wow. ¿Lo sentís? Claro. Y entonces, viste, ya viste, me miraban como estaba un poquito, porque el postraumático tiene un poquito de esas cosas, total. En el bailaduro total, ¿no? Total. Entonces ella me decía, no, Ale, tenés un olor raro, sí, pero no sé si es a combustible. Claro. No sé, capaz que tenía en la piel, ojo. Sí. Yo lo sentía. Ese era un olor. Después aprendí a oler. O sea, de golpe estaba ahí y sentía, hacía tipo, viste, por eso, instintos muy instintivos, muy primitivos. Y decía, hay un fuego nuevo, ¿no? Wow. Sí, se está quemando, ponele acá a una cuadra. Claro. ¿Sí? Se incendió, no sé, explotó algo y se incendió. Ok, sí. No, se está incendiando allá atrás, ven, y viste, veías un fuego allá. Sí. Identificabas, viste, como los olores, ¿viste? Un cigarrillo, el asado y el fuego del hogar de tu casa. Sí. Y hay un punto... Dentro de ese contexto, ¿entendés? Entonces, sí. ¿Viste? La adrenalina es muy fuerte. Wow. Hay un punto en que
se empieza a naturalizar, digo, llega un pico de la tragedia, ¿no? De lo que estás viviendo, todos esos olores van pasando, porque no es que solamente 2 días se trabaja y punto, digamos, pasan los días, vos seguís trabajando como rescatista, estás ahí, digo, hay un momento donde me llevaba a pensar esto, lo que acabas de contar, como, puede ser que hay un foco, dice, sí, acá explotó, ¿no? Como que pasa todo a una normalidad dentro de toda la película que se está viviendo. ¿Hay un momento así, como que haces un clic la cabeza y todo es natural? Sí, totalmente. Claro. Quedás como frisado de emociones. Si no, no podrías actuar. Claro. Después te cobra, ¿no? Porque es la adrenalina que está foco en lo necesario, en sobrevivir y en lo que hay que hacer. El análisis viene posterior. ¿Viste cuando haces un examen, toda la adrenalina, hablas y al otro día o al rato estás como, parece que te pasó un camión, por arriba. Sí, total. Sí, total. Sí, te recuperás un día, bueno. Y toda esa liberación, imagínate que era una adrenalina muy fuerte. Claro. Después, en las primeras semanas yo me acuerdo que noté, tenía sueños, o me despertaba, me pasó algo muy raro que fue pegando, yo jugaba softball, entonces ese domingo posterior, yo salgo viernes, me escucho ahora ustedes no escuchan, pero hay un ruido de avión y está pasando por acá. Wow. ¿Ven? Yo lo escucho, ¿ven? Sí, se despertó una alerta. Qué interesante, qué bueno lo que contás. Es medio loco, pero estoy en Buenos Aires, chicos, y se ve bueno. Es como que tenés, son otros encendidos. Claro. Pero le estaba diciendo, y fui a jugar al softball, y en esa ir a jugar al softball, yo me pongo las mismas zapatillas, que por supuesto no había limpiado, de las torres, ¿no? Sí. Que tenían polvo gris. Pero bueno, tenían polvo ahí, qué sé yo, me las puse así rápido y salí para el Central Park, eran con las que jugaban y bueno. Y cuando voy y piso la cancha de softball, es la misma béisbol, softball, el polvo es amarillo, ¿vieron? Sí. ¿Viste como en las películas? Sí. Claro, entonces me paro ahí y yo le quería pegar una bola, necesitaba pegarle algo, o sea, te lo digo así. Descargar, claro. No, había algo en mí que, quería, gritar, caminé bajo la lluvia para que me limpie, no sé, quería correr, vos necesitas esa energía y hoy que lo hago, lo entiendo, el manejo de las emociones, que hago eso con pacientes y demás, es esa descarga física. Sí. La emoción necesita una parte que es descarga física para después poder tener conversación y manejarla distinto. Bueno, entonces, ¿qué me pasó? Voy a pegar, yo no sé qué cara me he puesto, pero miro el piso, me acomodo, o sea, vos como que mirás el piso, abrís las piernas, ponés la posición del palo, el bate, miro, y cuando miro el piso se me hace todo gris, pero todo gris. O sea, yo veía gris. Claro, como el humo de... Me enteré que era un flashback, ¿no? Sí. Qué locura claro. Un flashback eso. se llama. Qué locura. Sí. Entonces veía mis zapatillas con gris y es como que ese polvo se fue al amarillo, que era polvo, y se fue todo gris. Yo no sé qué cara habré puesto. Que el que me tiró la bola le dije como que me la tiré, le pegué y después me cuenta, ¿no? Me decía, tírame otra. O sea, yo te pegué, todos se quedaron como parados. Sí. Tírame otra, y agarraron todas las pelotas que había y me tiraban pelotas, y yo le pegaba, no sé, habré pegado 4 o 5, las pelotas que teníamos en entrenamiento, sí. Y me senté a llorar, cuando te desvanecía me senté a llorar, nos sentamos todos a llorar porque había gente que había perdido, otros que habían observado cómo saltaban las víctimas y caían, otros que empezamos todos a llorar abrazados en una tribuna del softball ahí en el Central Park. Era el field número 5, siempre íbamos, los Cat and Dogs nos llamábamos, y fue eso. Entonces, esas eran las cosas que pasaban. 20% de las personas que habitaban New York tienen conexión con alguien de las torres. Claro. O sea que, no sé, habitan 6 millones, bueno, no sé cuánto, el 20%. Sí. 1,2 y algo, y por tu conocimiento, por estudiar también el cerebro y demás, ser tu especialidad como médica, como científica, ¿podías prever, decir, se viene tal cosa, digamos, internamente, decir, me parece que voy rumbo a, conociendo todo eso, ¿lo podías prever? Sí,
te soy sincera, lo primero que vi y cuando estaba ayudando a gente en situaciones de que removían escombros y no estaban preparados para, sí, ¿no? Lo que se veía, hacían las crisis en psicología, digo, eran puertorriqueños o latinos, y hablaban en español y yo escuchaba todo el relato, y a partir de ahí decía, no, sáquenlo, o sea, hubo además con un grupito por ahí de psiquiatras que hablaban inglés, entonces yo hablaba español y pude ser útil desde mi idioma en ese lugar también. Entonces decíamos, no, sáquenlo de las torres porque esta persona no se recupera más después. Ah, mirá. ¿Entendés? O sea, como que ahí veníamos y dijimos, va a haber mucho postraumático, pero el postraumático no tenía la habilidad que hoy lo escuchamos, hay postraumático, se empezó a escuchar después de las Torres Gemelas. Mirá, claro. O sea que era una suerte de rescate de rescatistas, una cosa como... Sí, era rescatar, mira, en un día escribí algo que era rescatándome, rescatándote. Mirá, sí, no, total. Y de verdad que esas cosas pasaban, porque... Espera, dame un segundo. Sí, cómo claro. No te lo vamos a dar. Hay estoy cortando una entrevista. Ahí estoy. Tranqui, nosotros ya te liberamos, igual, estaba, Ale, te lo prometo. Ahí estoy. ¿Cómo es? Estamos con los rescates de rescatistas. Gracias. Y la frase la memoria típica de fallar, rescatate, viste que está esa cosa, claro. Bueno, rescatate es como una cosa bueno, ahora está, sí, ahora es verdad. ¿Viste? Hay una cosa así. Ale, yo quiero preguntarte por último, aprovecharte, porque me da la sensación de que en casos parecidos a los tuyos, donde hubo situaciones límite y estamos vivos para contarlos, porque también el presente puede haber hablado de otra cosa, y el recuerdo tuyo podría haber sido no en tu voz, sino en la voz de otro, pero por suerte te tenemos. Y pienso en esto, hay algo, hablabas hace un rato, siempre circundó en esta charla lo instintivo, las cuestiones bien de la naturaleza propia del ser humano, y hay algo que se despierta siempre en casos parecidos a los tuyos, que los que relatan hablan de algo que se mecaniza medio naturalmente, que es como roles y como desconocidos de repente se ponen, o sea, arman esto del equipo que tanto se ha hablado en el último tiempo, naturalmente, y que de alguna manera tu relato también nos habla de esa manera de poder mecanizar. Viste que con la pandemia misma vino como toda una bajada de línea de decir, che, pongamos el foco porque de verdad se puede salir de esta, pero todos tenemos que entender nuestro rol. Sí, mirá, como la vida tiene todas estas vueltas, ¿no? Yo hoy por hoy me estoy dedicando a atender pacientes de telemedicina, ¿no? En salud emocional y lidiar con estos temas, ¿no? Con los duelos, como los acompaño en transitar su duelo, su dolor, su tema, ¿sí? Lo que les esté pasando, porque a veces es cuestión de hablarlo y entenderlo y mirarlo desde otro lugar y ver las posibilidades que tiene realmente en la vida hoy, ¿sí? Con esto de la pandemia. Para mí hay un paralelismo total el día que vi que en 3.000 muertos por COVID en la ciudad de Nueva York había en un día. Ese día me senté en mi casa, me largué a llorar, y te soy sincera porque creí que nunca más iba a haber una tragedia de esta magnitud en Nueva York. Claro. Imagínate reproducirlo en el mundo, ¿verdad? Y hasta sin ni hablar totalmente. Porque empezamos a naturalizar 3.000 muertos, era una locura, era impensado, imagínate, bueno, en esta pandemia. Entonces, yo empecé a trabajar mucho en eso y de hecho, hace varios años fui conferencista, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el liderazgo. Y yo promuevo para mí, creo fehacientemente, y lo hago para las empresas o instituciones, todo lo que me necesiten, ¿no? Que me contratan, es el liderazgo resiliente, creativo y generoso. Uy, qué bueno, ¿sí? Qué bueno esto último también. Generoso. Para mí, generoso. Sí. Para mí, y tiene que ver con la neurociencia, o sea, es como que yo siempre necesito también en mi discurso, no solo contar mi experiencia de vida aprendida, que es muy rica porque cuando vos experimentás algo diferente a leerlo, ¿no? A que te lo cuenten. Claro. Y le sumo la experiencia académica de los estudios que tuve desde la neurociencia, la medicina ayurvédica, las distintas psicologías integrativas y cosas que fui ampliando por curiosidad, como dicen, soy observadora y curiosa, y entonces creo que en conjunto, ¿no?
todo eso puede aportar más a la mirada que un médico tiene hacia un ser humano, que no puede ser paciente o un otro. Claro, ¿sí? claro. Entonces, desde ese lugar creo que todos los liderazgos son mucho más productivos si tienen esas características. Y explico cómo pueden serlo, ¿entendés? Sí. Es como que les muestro, miren, hay que tener esto, esto y esto, mírenlo por este lado, ¿qué les parece esto? ¿No? Y sobre todo hay algo que para mí es fundamental y son los valores, ¿no? Los valores que no se negocian y los valores agregados que cada uno tiene. Y ese liderazgo individual es el que suma cuando te acoplas a otro, ¿sí? A mí, en las Torres Gemelas me ayudaron aquellos desconocidos, en los cuales yo creía, porque decía, bueno, él es cirujano cardiovascular, voy con él porque si hay una emergencia, la salvo a él. Claro. ¿No? Y el tipo venía conmigo porque me decía, no, Ale, anda vos, convencerlas vos que salgan porque yo no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Vos fijás, o sea... Se no potenciaban sé, no sabemos, juntos, era claro, potenciarse juntos. Claro, un policía vio y me dijo, no sé qué tenés que hacer que la gente salga de los departamentos, que se atrincheraba y no querían ir a ningún lado. Bueno, claro. Yo descubrí que la empatía y saber qué le pasaba al otro para mí era fundamental. Yo lo escuchaba, miraba por la ventana mientras me hacía el relato, miraba la ventana de un edificio que estaba mirando al agujero del gran cero de un piso, no sé, 10, 15, 5, no sé, porque estaba entre esos pisos, no me acuerdo cuál. Sí. Y me contaba lo que él había vivido cuando vio que se despertó con el estruendo, vio el avión, vio todo, vio toda la secuencia. Claro. Y a esa persona le tenés que decir, salí de tu casa, no sé dónde vas ni cuándo volvés. Claro, sí, es muy en difícil estado, todo, ¿entendés? claro, sí. Entonces, era adaptarte, por eso te digo que otros veían tus talentos y pasan la vida cotidiana, y vos ves los de otros, y eso es la potencia del trabajo en equipo. Por eso, con este COVID, la responsabilidad está en cuidarme y cuidarte. En cuidarme y cuidarte. Total. Sí, no te gusta usar barbijo, bueno, sabes que está comprobado, y si usas barbijo, distancia, Claro. ventilación, y te vacunás, sí, están unos que dicen vacunarse, otros que no, respetable, pero por lo menos sabés que sin barbijo, sin distancia y sin ventilación, tenés 60-70% más chance de morirte. Claro. Sí, Entonces, sí. Lisa y tampoco llanamente. tampoco jugar con el destino, porque la verdad que cuando Porque te sí. toca, y créanme, no te avisa. Total. No te avisa y decide el destino o quien tenga que decidir, y vos estás incapacitado absolutamente. Totalmente. Hay un punto, así que tampoco hay que llamarnos. No, por Entonces, supuesto, Ale, si prevengamos y total. cuidémonos, que la vida es el valor más preciado y comprometámonos con eso. Mira, una y Creo otra que a vez partir de recuerdo lo que me ha dicho en más de una oportunidad mi padre, que es médico también, que me dijo, Ay, ¿sabes qué cuál es la lindo. mejor medicina? Me preguntó en algún momento y yo respondí, creo, cualquier cosa o un no, y él me dijo, la preventiva. Y a partir de ahí empecé Sí. a entender, viste que es trasladable un montón de cosas. Sí. Yo me considero una Sí. persona de prever, de ser preventivo, pero bueno, no con eso no me permito determinadas aventuras, quiero decir. Pero sí prevengo, por supuesto. prevengo y es para mi tranquilidad. Acá, te lo digo, yo incluso ahora con el barbijo puesto, me lo pongo, me lo saco, ventana abierta, ventana Sí. cerrada. Estamos de a poquito volviendo a estar todos en un estudio de radio, con todo lo que eso implica. Imagínate que es un territorio bastante hostil para esto, ¿no? Un estudio Sí, cerrado. sí. Pero bueno, coincido plenamente con vos, ha sido un poco la línea que hemos tratado de compartir siempre desde nuestro programa. Ojalá, Alex, este sea el primer contacto de varios que tengamos, porque ha sido un placer conocerte y escucharte. Bueno, igualmente, chicos, la verdad que les agradezco muchísimo. Al contrario. Muy, muy lindo el intercambio de opiniones y experiencias. Al Así contrario, que al contrario. Muy agradecida. Este programa Gracias. queda como puente, además, también si considerás si hay algo que puedas llegar a comunicar de o los temas que manejás, sabés que acá va a haber refugio para la palabra. Un beso y un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, prontito. Gracias, Alejandra. Placer Hasta conocerte. pronto. Chau. Bueno, alucinante. Pueden ver, hay un documental, ¿no, Juanito? Por ahí Estaba girando, dando, o se está sí. por estrenar. ¿Cómo Sí, es sí, esa? creo que lo había compartido, por lo menos era un tráiler, me parece. Algo sí, algo hay. Que tendría que fijarme. Después nos fijamos. Sí, después Alejandra vamos a pasar. Chiapa Sí, era señor. nuestra invitada del día. Hacía 2 años que vivía en Nueva York cuando sucedieron el ataque a las Torres Gemelas. Un charlón, sabíamos que iba a darse así.
Sepan además que hemos estado hablando más de media hora con Alejandra, una persona que desde temprano está hablando multimedio y que ha dicho, quiero también tranquilo. Con ustedes tener una charla de este tipo. Qué lindo que te hayas metido en ese territorio, Juano. Yo pensaba lo mismo, el olor, cuál sería, tremendo, el polvo, el hierro. Y ella dijo algo que yo no me imaginaba, y ahí es un fuerte, combustible de avión. Claro. Que yo me imagino a qué puede llegar a oler. Más o menos uno conoce el olor a nafta. Sí. Pero combustible, pero es distinto, ese aceite, totalmente. Como esa cosa. Uno lo puede llegar a oler a veces cuando está arriba del avión y están cargando justamente combustible antes de salir. Hay un olor que es mucho más fuerte, que es distinto al olor de la nafta convencional, ¿no? Por supuesto. Pero sí, tremendo.